porque ya saben que van a hablar Iris Zabala y José María Oviedo para ir cerrando este extraordinario congreso. Ya no hablo más. Bueno, hemos estado... ¿Sí? No, este no llega. Bueno, hemos estado durante 100 años hablando sobre 500, de manera que la próxima reunión los convoco dentro de 500 años a volver a hablar sobre 100 años de soledad. De todas maneras, en los últimos días hemos estado hablando sobre soledad, silencio, nostalgias, metarrelatos reflexivos con vueltas y revueltas, palabras en juego, juego de palabras. Hemos hablado sobre lectura, cómo se escribe torcido o sesgado para que se enderecen las letras. Hemos hablado de construcciones imaginarias, de la cual Macondo es solo una. También América es una construcción imaginaria y también se rehace constantemente América mediante construcciones imaginarias. Es decir, esas construcciones que son proyecciones hacia el futuro. Hemos hablado de cómo del pasado se ve el futuro. Hemos hablado del pasado que nos hace convivir con nuestros muertos. Hemos hablado del Caribe, que no hay que olvidar que está ligado a caníbal. En las primeras palabras para definir al otro empezaron así, de manera que este Caribe, que surge como una monstruosidad semántica. Hemos hablado de colonia. Yo querría recordar a Nietzsche, que no lo recuerdo con exactamente las palabras, pero es en la genealogía de la moral. Dice en un momento: una raza de rubios conquistadores de ojos azules están educados para matar y vencer. Llega a un país cualquiera donde a una población que es muy superior en número y los vence. Es casi una descripción de Cortés, ¿verdad? Bueno, hemos hablado de las formas de dar voz a Rigoberta Menchú y hemos hablado, yo aludí el primer día a Domitila Barrios, que es una indígena, palabra que no me gusta en absoluto, boliviana. Es decir, hemos hablado sobre el futuro, hemos hablado sobre responsabilidad, hemos hablado sobre revisar. Entonces, lo único que quiero decir es terminar recordando estos 500 años con una operación que se llama metalepsis, también se puede llamar carnavalización, si lo quieren, y dice así: detestaba como a su propia imagen en el espejo de las desgracias, sino por estar allí en el instante de milagro en que la luz de diciembre se saliera de madre y podía verse otra vez el universo completo de las Antillas, desde Barbados hasta Veracruz. Y entonces se olvidó de quién tenía la ficha del doble 3 y se asomó al mirador para contemplar el reguero de islas lunáticas como caimanes dormidos en el estanque del mar, y contemplando las islas evocó otra vez y vivió de nuevo el histórico viernes de octubre en que salió de su cuarto al amanecer y se encontró con que todo el mundo de la casa presidencial tenía puesto un bonete colorado, que las concubinas nuevas barrían los salones y cambiaban el agua de las jaulas con bonetes colorados, que los ordeñadores de los establos, los centinelas en sus puestos, los paralíticos en las escaleras y los leprosos en los rosales
se paseaban con bonetes colorados de domingo de carnaval, de modo que se dio a averiguar qué había ocurrido en el mundo mientras él dormía, para que la gente de su casa y los habitantes de la ciudad anduvieran luciendo bonetes colorados y arrastrando por todas partes una ristra de cascabeles, y por fin encontró quien le contara la verdad, mi general, que habían llegado unos forasteros que parloteaban en lengua ladina, pues no decían el mar, sino la mar, y llamaban papagayos a las guacamayas, almadías a los cayucos y azagallas a los arpones, y que habiendo visto que salíamos a recibirlos nadando en torno de sus naves, se encarapitaron en los palos de la arboladura y se gritaban unos a otros que mirad qué bien hechos, de muy fermosos cuerpos y muy buenas caras, y los cabellos gruesos y casi como seda de caballos, y habiendo visto que estábamos pintados para no despellejarnos con el sol, se alborotaron como cotorras mojadas, gritando que mirad, que de ellos se pintan de prieto, y ellos son de la color de los canarios, ni blancos ni negros, y de ellos de lo que haya, y nosotros no entendíamos por qué carajo hacían tanta burla, mi general. Gracias. Hace un rato, tratando de saber cómo enfocar este tema peliagudo de 500 años, le pregunté a tú, a Blesa, si podía hacer una cronología año por año de ese medio milenio, aprovechando que ustedes son ahora mi audiencia cautiva, pero consideramos después que era un gesto de crueldad excesiva y resolvimos hacer otra cosa. Y lo que voy a hacer ahora es algo muy breve y modesto, que es invitarlos a una reflexión sobre el tema del descubrimiento de la conquista de América, que es una reflexión que hago por primera vez en tierra española. Este año ha sido un año agitado, un año lleno de conmemoraciones, homenajes, ceremonias, medallas, publicaciones y un largo etcétera, que quizá haya resultado más oneroso económicamente a España que el descubrimiento mismo. Se ha discutido tanto aquí como allá qué estamos celebrando, qué estamos conmemorando, y sobre todo si hay algo que celebrar, o más bien que lamentar o llorar. Y como yo soy hispanoamericano, creo que puedo aportar a este debate interminable un punto de vista, una perspectiva de un hombre de ese continente que puede no coincidir con el dominante en la península y que puede muy bien no coincidir con el dominante en muchos medios intelectuales de mi propio continente. Una de las cosas más sorprendentes de este quinto centenario es que todavía seguimos discutiendo si la conquista española de América puede verse bajo los ojos o la perspectiva de la leyenda negra o la leyenda dorada. Estos dos extremos, estas dos exageraciones, de alguna manera no han muerto, están ahí dando vueltas y aparecen aquí y allá en la opinión, la reflexión crítica de mucha gente, de América y de España. Yo debo decir que esos extremos, que rechazo ambos extremos, y la razón principal es esta: el término o concepto de conquista supone necesariamente el de la violencia. No hay conquista humana en la historia que no haya sido hecha violentamente. De tal modo que recordar los hechos violentos en que España incurrió en la conquista de los territorios americanos me parece legítimo, pero no para aislar o señalar a España como el único culpable de la historia. Quiero decir, la conquista española fue hecha de acuerdo con los criterios propios de esa época.
en criterios que otorgaban al dominador todos los derechos. Ahora bien, si eso es así, si aceptamos que la conquista fue hecha dentro de esos términos, no había Convención de Ginebra en esa época, hay algo que me parece interesante y digno de señalar, porque esto sí distingue a España del resto de los conquistadores europeos de esa época. Y es algo que hay que reconocer, nos guste o no. España es la única potencia conquistadora y por lo tanto que impone un dominio violento y a veces sangriento y cruel, que sin embargo simultáneamente autorrevisa su empresa y autocritica su empresa y defiende el derecho de los naturales a través de muchos esfuerzos, textos, propuestas, demandas de españoles comprometidos en la empresa misma. El caso de las casas, del Bartolomé de las Casas, es el más conocido, pero no es el único. Y quiero destacar el hecho de que gracias a él, la intervención de hombres como él, filósofos, juristas, teólogos, etcétera, españoles de la época, la conquista no fue una devastación total. El mundo indígena sobrevivió gracias a dos esfuerzos, a dos razones principales. Sobrevivió gracias a la conciencia crítica de los propios españoles, de un sector pequeño pero significativo de los propios españoles, cosa que no ocurrió con los conquistadores holandeses, ingleses o alemanes. Y por otro lado, sobrevivió gracias a un fenómeno muy interesante, que es el que yo puedo llamar la resistencia pasiva de la cultura indígena. En esta resistencia pasiva, la intervención española también es decisiva. Se suponía que el dominio español iba a ser total, o sea, que iba a borrar ese sustrato indígena e imponer una cultura española. América debía ser, teóricamente, una España de ultramar. No fue así. No fue así. Gracias a que ese sustrato se mantuvo por obra de los propios indígenas, por obra de los propios españoles, de algún sector de los españoles, que rescataron, recuperaron, conservaron, tradujeron y difundieron ese sustrato, lo cual es algo digno de destacar. La recuperación de las lenguas indígenas, del quechua, del náhuatl, etcétera, y de las tradiciones, costumbres, culturas y instituciones sociales indígenas es obra que parcialmente se debe a la gestión de los conquistadores españoles, de los hombres asociados a la conquista española. Por otra parte, rechazo también la versión habitual entre los defensores de la tendencia indigenista en Hispanoamérica, que presentan una visión gloriosa de las culturas prehispánicas y sueñan con una hipótesis imposible de comprobar, porque no se pudo realizar. ¿Qué habría pasado si España no llegaba a América en el año 1492? Esa hipótesis es muy buena como un ejercicio de imaginación, pero es imposible de formular en términos históricos estrictos. El hecho es que Colón llegó, y España llegó y Europa llegó. Yo rechazo esta interpretación indigenista de la conquista, que habla de un genocidio, que habla de un exterminio de los indígenas, porque aunque sí hubo una clara política española de dominio de estas culturas, esta lucha no fue entre el bien y el mal. Los españoles no eran los malos y los indígenas no eran los buenos. La violencia española no debe hacernos olvidar la violencia indígena. Mejor dicho, las culturas azteca, maya y peruana, quechua, no eran menos violentas con sus propios súbditos. La barbarie
también era una forma normal en la vida social colectiva de estas naciones. Un hombre poeta tan compenetrado con la cultura indígena, el nicaragüense Ernesto Cardenal, nos recuerda que el Inca era un dictador paterno no muy alejado de Stalin. De tal modo que no era una lucha entre el bien y el mal, no era una lucha entre los defensores de una cultura dominada por principios justos y humanos y una banda de aventureros extranjeros. Es decir, yo creo que lo que tenemos que recordar y considerar y un poco invitarnos a reflexionar sobre este tema es el resultado de la conquista. El resultado de la conquista es algo que no es ni España ni la cultura indígena, sino una fusión de las dos cosas. El resultado es una realidad nueva, una realidad mestiza con la cual yo me identifico de una manera plena. Es decir, una fusión de lo bueno y lo malo, de lo nuevo y lo antiguo, de lo que se vincula a un pasado remoto y a una idea de lo moderno que estaba en ese momento ausente del mundo americano. Creo que eso es lo que la conquista puede significar para nosotros. Y si aceptamos esa posición, quizá podamos llegar al sexto centenario con la posibilidad de evitar los errores que se cometieron hace 500. Gracias. Bien, como han sido tan breves los dos y sin embargo tan sustanciosos, podemos abrir un debate durante unos minutitos porque luego tienen que colgar esas cortinas. Si alguien quiere preguntar o hablar, el micrófono está en el pasillo. Sí. Porque si no... Solamente dos palabras para decir que me encanta que José Miguel haya puesto el dedo en la llaga sobre este problema de la leyenda negra y la leyenda blanca de la conquista española, y que efectivamente pienso como él que en este año de celebración ha habido muchos malos entendidos porque seguimos en una especie de diálogo de sordos, donde quien considera que la conquista fue fundamentalmente un exterminio, no oye a los que opinan que la conquista fue llevar al continente americano la lengua, la cultura, la religión, la tecnología, etc. Y viceversa. Los que ven la conquista solamente como una serie de dones sobre el continente americano no ven lo que constituyó efectivamente una tragedia para los grupos indígenas, para las culturas indígenas que quedaron marginadas y que vieron por lo menos interrumpida la prosecución de su evolución, lo que podría haber sido su evolución natural, y sobre todo el drama de la propia expresividad que se resuelve fundamentalmente en el uso de una lengua. Creo que eso es tal vez la tragedia más grande de un pueblo, es la de tener que renunciar a su propia lengua para adoptar otra. Bien, independientemente de eso, queda todo un testimonio en las literaturas indígenas, en lenguas indígenas, que por lo que se refiere a las precolombinas, como decía muy bien Oviedo, en parte podemos conocer y han sido rescatadas gracias a la obra de aquellos españoles que transcribieron, etcétera, etcétera, y conservaron. Bien, yo lo que quiero decir es que la cosa que me parece más trágica es este diálogo de sordos, y que tal vez sería hora de interrumpir este diálogo de sordos y empezar
a reflexionar sobre la situación actual. Y la única pregunta que me sigo haciendo es por qué cuando hablamos de la situación de las culturas indígenas demonizamos la conquista española sin mencionar la responsabilidad gravísima que tienen los gobiernos de las repúblicas hispanoamericanas en la situación de los indígenas actualmente. Evidentemente, el tema se presta a diálogo, no polémica. Sin embargo, puesto que América es enorme, yo querría, porque a veces la gente no lo sabe y nos llama americanos a todos y nos mete en un mismo saco a muchos gatos. Por lo tanto, tiene toda la razón absolutamente Oviedo de su parte de América, pero no para la mía. Es decir, yo, que podría decir como Darío, mi amante es de América y mi amante sería otra vez, en este caso, es de Madrid o de Barcelona, y además nieta de conquistadores y de negreros. Y quiero subrayar lo de negreros porque resulta que sí, en el Caribe, en un muy breve lapso de tiempo, en lo que se llega hasta México, la mayor parte de la población indígena en el Caribe desaparece. Y según cálculos más o menos recientes, eran unos 4 millones de personas. Y en efecto nadie va a decir que se mataron todos con una espada o cosas por el estilo. Se debió a montones de cosas. Se debió a un factor espeluznante y espantoso que todavía vivimos en 1992 y confío que no en 2092, que es lo que ahora conocemos bajo el nombre de imperialismo, que conocemos bajo el nombre de colonialismo y colonia y todo esto, ¿no? De manera que quisiera sencillamente pues llamar la atención a esa gran diferencia. Es decir, en mi país no hay indígenas, pero en mi país, en toda la zona de mi país, no quedó absolutamente ningún indígena hacia 1519, y lo que sí entraron luego, como todos sabemos, y es otra de las grandes polémicas de América, alrededor de las casas, fueron los esclavos africanos. Y eso todo es una aclaración. Bueno, yo quería decir que la conquista española siempre ha concitado de un sector de los intelectuales, historiadores y pensadores americanos una reacción a veces muy violenta. Lo que dice Iris es perfectamente lógico. La población taína de su zona, de su nación, fue exterminada por completo, casi por completo. Pero el hecho es que en el resto de América Latina, lo que llamamos ahora América Latina, sobrevivió gracias al esfuerzo conjunto tanto de los primeros, de los indígenas más alertas y de los españoles más lúcidos. Alguna vez discutiendo estos temas en un ambiente muy caldeado, nada menos que en el Cusco, en el Perú, yo estuve sentado en una mesa de indigenistas que defendían, es decir, que presentaban a España como un criminal, como a los españoles como criminales de guerra frente al tribunal de Nuremberg. Y entonces yo hice una especie de chiste, pero era en realidad una forma breve de zanjar el problema. Le pregunté: ¿usted cómo se apellida? González, me dijo. ¿Y en qué idioma habla? En español. Eso lo dice todo. O sea que hasta la queja indigenista se produce en español. Es decir, lo que ganamos, lo ganamos. Lo que ganamos, lo ganamos. Perdimos muchas cosas, pero entramos a los tiempos modernos, adquirimos una lengua de vocación universal y adquirimos la lengua de gentes que eran nada menos que Cervantes, Lope y Góngora. Es decir, es la lengua con la cual ahora me comunico con ustedes. Es la lengua que tiende un puente
entre ese lado del mundo con Europa. Es la lengua de la razón, es la lengua del pensamiento humanista, es la lengua del pensamiento liberal. Es decir, ganamos muchas cosas y creo que eso hay que reconocerlo. Al mismo tiempo que señalar que hubo una crueldad desatada contra las culturas indígenas. Y quería agregar este aspecto. Esa crueldad desatada era, por un lado, una manifestación de la codicia española, ¿no? Por el oro, por la riqueza que encontraba en tierras africanas. Pero esencialmente esa violencia es el fruto de un problema que es interesante de plantear. Hay un problema de incomunicación. No me refiero a que unos hablaban lenguas indígenas y otros hablaban español. Era un problema, era una barrera, sin duda. Pero había lo que llamaban ellos lenguas o intérpretes que tendían unos puentes sobre eso. No me refiero al problema estrictamente lingüístico. Me refiero al problema de que el español no reconoció en el otro sino a un botín de guerra. Es decir, no vio en ese indio desnudo, con plumas y la cara pintada posiblemente, y que adoraba dioses en forma de animales o plantas, a su semejante. Lo vio como otro inferior como un enemigo, como un botín de guerra, y decidió aniquilarlo. Felizmente no lo logró hacer del todo. Esto plantea un problema de culturización muy importante, un problema de choque de culturas muy importante. En el fondo, lo que ocurrió es un trágico caso de incomprensión. En vez de ver en el otro un semejante, vio a un enemigo, a un adversario que había que examinar, que había que eliminar. Y doy un detalle. En la crónica de González de Oviedo hay un pasaje en el cual los españoles llegan a un pueblo llamado Puerto Viejo, en la zona de Ecuador, aproximadamente. Y entonces llegan a un lugar donde encuentran indios que están vestidos con faldas, con una especie de túnica. Y entonces piensan que esto es una forma de travestismo y piensan que practican uno de los pecados nefandos para la conciencia española, la sodomía. Entonces Fernández de Oviedo dice: en vista de eso los exterminamos a todos. Claro, como ustedes comprenderán, ese es un caso típico de mala traducción, ¿verdad? Ellos se vestían con esas túnicas, ellos pensaron que era una forma de sodomía, una costumbre nefanda que había que rechazar. Y a veces estos problemas de comunicación y traducción producen efectos cómicos o quizá líricos. En la crónica de Gaspar de Carvajal hay un momento en el que narra el descubrimiento del río Amazonas. Hay un momento en el que dice que los indios los atacaron una noche, planeaban atacarlos una noche, pero que felizmente era el día de la Virgen, y entonces la Virgen hizo un milagro, y en la tarde anterior a esa noche que iban a ser atacados, un pájaro cantó a una hora en que los pájaros no cantaban, y les dijo: huid, 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 y se fue. Ese pájaro hablaba español. Yo, aunque dije que no les iba a someter a ustedes a mi falta de voz, no resisto a decir algo. Vamos a ver, escucharme oye, supongo, ¿no? Pero, bueno, lleva uno muchos años tratando de entender a qué se debe el diálogo de sordos, porque es en efecto un diálogo de sordos, y yo creo que sería un gran éxito de este congreso si todos ustedes a partir de estos días se pasan muchos años también tratando de descifrar
el diálogo de sordos, porque resulta que, en mi opinión, todos los que han hablado en todos los casos y todos los ejemplos tienen razón. Vamos, es evidente que no solo que los aztecas conquistaban y hacían lo que hacían, por ejemplo, es evidente, se sabe, lo sabemos, que Cortés no hubiera podido conquistar Tenochtitlán si no le ayudan 50.000 tlaxcaltecas que odiaban a los aztecas. Y en México se dice todavía hoy, la conquista de México la hicieron los indios y la independencia los españoles, lo cual es cierto porque la hicieron los criollos, ¿verdad? Bueno, eso es verdad. Es verdad que en el Caribe matan a la población indígena. Es verdad que Las Casas, defensor de los indios, dice que como son tan delicados y el trabajar les puede hacer daño, que hay que traer negros de África, que eso sí son bárbaros de verdad y se les puede someter al trabajo. Y son demonios, además. Bueno, la cantidad de verdades. Entonces, y si sabemos que todas estas, lo de los gobiernos, lo digamos, que explotan y han explotado y siguen explotando, es verdad, y los gobiernos y personas, es decir, la familia de la madre del Inca Garcilaso, como miembro, como inca, como persona de los gobernantes incas, tenía que ver, naturalmente, tenía que ver con el monopolio de la coca, que era propiedad de los incas, que los incas distribuían la coca con mucho cuidado, muy bien distribuida, para que los indios pudiesen trabajar, pero para que no se entorpeciesen de tanto tomar coca. Y el hombre natural, el marido natural de esta princesa, que es el padre del Inca Garcilaso de la Vega, hereda parte del monopolio de la coca de la familia de ella. ¿Y qué hacen los españoles con la coca? Ya no la controlan, ya no dan poquito, sino que la distribuyen, que dice, a mansalva, ¿no? Bueno, en fin, tantas verdades, pero ¿por qué el diálogo de sordos? Yo les propongo a ustedes que la razón es que todo esto da la casualidad, que esta historia ocurre en la historia. No se puede decir por qué hacemos todo esto, discutimos todo esto sin situar el hecho de la conquista y colonia en la historia, porque los españoles, que yo sepa, no andan por aquí quejándose de los romanos mataron a tanta gente, ¿no? En cambio todos sabemos que lo de los norteamericanos en Vietnam es una barbarie y todo el mundo protesta. ¿Qué pasa? ¿Por qué los romanos no y los norteamericanos sí? ¿Y por qué la indecisión o las dos versiones sobre el español? Yo propongo simple y sencillamente que la conquista española está en los orígenes de un cambio de modo de producción, en los orígenes de un cambio histórico tan grande que es cuando empieza la conciencia de lo que es colonizar a la moderna. Entonces, eso inevitablemente produce cosas como la que ha dicho Oviedo con razón. Todas las conquistas son violentas. Cosas como las que otros dicen, sí, pero la de los españoles, que más no, en otro momento histórico que ya no podemos ver como podemos ver a los romanos. Es decir, de niños, ¿cuántos de ustedes de niños no han leído sobre Alejandro el Grande? ¿Verdad? Qué maravilla, Alejandro el Grande, va por ahí, conquista y mata gente, genial, ¿no? Pero bueno, ¿no? El cabo español no. Es un momento histórico, es un cambio de modo de producción, y en el Caribe matan todos los indios, pero en México no tanto. Pero qué tontos hubieran sido los españoles, qué burros, si llegan a México con una cultura en el Valle de México y en el norte del Valle de México, con una profunda y grandísima cultura, con una población que según unos tenía 12 millones de habitantes, según otros 18, que hay minas de plata y oro que se saben, y teniendo una población que puede trabajar, les van a matar a todos. Pero no, señor, a la fuerza de trabajo se le explota, no se le mata. Entonces, no matan, nos mandan a trabajar a la mina. ¿Qué ocurre? Van a trabajar a las minas y se mueren. ¿Por qué se mueren los indios trabajando en las minas? Porque es un modo de trabajo al que no estaban acostumbrados. Es decir, se está entrando a un nuevo modo de producción, y no es que el indio sea débil, como creía, y no sepa trabajar. No, es que ese tipo de explotación no está, no ya en su historia. Esa historia está hecha cuerpo, no está ya en su cuerpo ese modo de producción, ese modo de trabajo.
Entonces no puede trabajar en la mina, se muere y se escapa de casa para que no le cojan y se va al monte y se suicidan, pero por miles y miles y miles, porque no les llevan a trabajar a la mina. Bueno, en fin, simple y sencillamente que dice que lo único con lo que no estaba de acuerdo es que el español decidió aniquilar y felizmente no lo logró. No, decidió aniquilar en el Caribe, pero en México no le decidió aniquilar, ¿verdad? En fin, nada, es que todo esto es histórico y que es un momento en que estamos adquiriendo la conciencia anticolonial que hoy afortunadamente tenemos todos o casi todos. Yo nada más diría eso.